en su programa Política Interior, Despierta Venezuela, donde quiera que estés. Hoy estamos con el diputado, presidente de Alianza del Bravo Pueblo, Richard Blanco. Bueno, este programa es un programa que busca mostrar el perfil humano de la política, ¿no? Porque todos somos seres humanos y padecemos, sufrimos, nos alegramos. Entonces, en ese orden de ideas, quería presentar hoy a un personaje que conoce mucho de la política, que sabe de la política con P mayúscula, de la política real, que ha sido formado para servir, que fue, bueno, director del cementerio, fue director de gestión social, fue prefecto de Caracas, fue preso político y en este momento es uno de los diputados integrantes de la formación 16J, del grupo 16J, porque defiende una tesis muy frontal que ahora se ha venido corroborando entre el electorado. Richard, una pregunta que hemos recogido entre el público, entre la audiencia. ¿Quién crees tú que es realmente Richard Blanco? Bueno, primero que nada, un saludo, Miguel. Muchísimas gracias por invitarme y a todos los que nos van a dispensar escucharnos y vernos. Mira, yo creo que soy un ciudadano venezolano que quiere ver a su país bien, que quiere tener servicios públicos eficientes, que me he entregado a la política desde muy pequeño. Nací, me crié en una familia humilde, pero con mucho arraigo político. Y aprendí desde allí lo que es el servicio hacia la gente. Yo siento que la política tiene que ser como un apostolado, no es rayar en la frase que comúnmente la gente dice en muchos sitios, que la política tiene que ser un apostolado. No, tiene que convertirse eso en un apostolado, que uno tenga vocación de servicio, que podamos de alguna manera tenderle la mano a la gente que nos necesita y, ¿por qué no?, buscar el poder, pero el poder para ejercerlo con P mayúscula, como tú lo decías, para darle mejor calidad de vida a los ciudadanos, para utilizar los recursos que nos confieren a nosotros los propios ciudadanos y retribuírselo en buenas obras y en buenos servicios. Y créeme que eso redunda en una mejor calidad de vida para los venezolanos. Es eso. Si puedo llamarme un simple servidor público con ganas de que mi país prospere. Ese es Richard Blanco. Sí, sí, yo lo certifico. Todos sabemos que tú fuiste formado en política realmente. Creo que ahora estamos viendo el producto de la improvisación política de gente que ha llegado sin tener la debida formación. O sea, un teniente que lo pusimos a dirigir una batalla. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la política desde pequeño? Porque sabemos que tú estuviste, bueno, en organizaciones casi que maternal de la política, cosa que te hace, te ha edificado por dentro, ética y en los principios. Pues. Bueno, tú sabes, yo nací en el año 64, tengo 55 años de edad. Y mi familia es una familia de la parroquia La Pastora. Imagínate tú, de una de las parroquias más viejas de la ciudad de Caracas, de esa parroquia que mi papá me recordaba, que por cierto cumplió ayer 35 años de muerto, que era la parroquia que le llevaba la serenata a las muchachas, tú sabes, ¿no? En los balcones, la del Cerro del Ávila, la del Pacheco. Pacheco ese frío de diciembre, era una persona que supuestamente bajaba en diciembre para traer a los pastoreños y a la gente de Caracas hortalizas, flores, etcétera. Bueno, nada, yo, ¿cómo te explico? La política para mí y la participación es desde muy pequeño. Primero, porque nací en una familia política. Luego, a los 8 años, existía en el Partido Acción Democrática, ese partido que yo aprendí a querer mucho leyendo los postulados de Leonardo Ruiz Pineda, de Rómulo Betancourt, de Andrés Eloy Blanco, de Balmore Rodríguez, de Ramón Alirio García, de Gonzalo Barrios, de tantos personeros que hicieron política en esa época. Y bueno, y por supuesto mi papá murió, pero mi papá nació en 1914, imagínate tú, mi papá tuviera 104 años. Y mi mamá, de 93 años, murió, como tú muy bien lo sabes, ya va a cumplir un año 26 de junio. Todos estaban dentro de esa política bonita de la cual yo te hablo. A los 8 años me llevaron por primera vez a la Plaza Bolívar en algo que llamaban el Semillero de Acción Democrática. Y recuerdo, y tengo las fotos incluso, lástima que me estás preguntando eso ahorita y no sabíamos, si no,
bueno, tampoco las tengo porque estoy en el exilio, pero las hubiese conseguido de alguna manera para enseñársela a la gente con mi boina negra. Y me decían, porque fue un 12 de febrero, Día de la Juventud, me dice, tienes que decir esto. Y el secretario general del partido, que en ese momento era Carlos Story, me dice, tienes que decir esto. Y Antonio Blanco, mi hermano, que era el jefe del partido de la pastora, tienes que decir esto. Hasta que me hicieron un papelito y yo ese papelito traté de aprendérmelo. Pero llegó un momento, te confieso, Miguel, y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, que a mí se me olvidó todo, boté el papelito y dije algunas cosas que nacieron de mí ese 12 de febrero cuando yo tenía apenas 8 años. Bueno, y después fui militante y activista permanente de ese partido, llegué a ocupar posiciones todas. Lo único que me faltó fue ser secretario juvenil nacional del partido y después fui socialdemócrata por convicción propia. Creo en la socialdemocracia, creo en la igualdad de oportunidades, en la posibilidad de darle bienestar colectivo a la gente, de extenderle la mano al necesitado, sobremanera al más necesitado. Creo en que la gente tiene el derecho de que si trabaja, poder y ganar su dinero de manera lícita. Bueno, si tiene un televisorcito chiquitico, comprarse un televisorcito más grande, regalarle un carro a su hijo que se gradúa y va para la universidad. En eso creo. Yo creo en la democracia de verdad, verdad, con D mayúscula. Y bueno, hacia allí empezó la carrera política, hasta que me expulsaron, lamentablemente, para ellos, en ese momento, de Acción Democrática, y bueno, conformamos lo que hoy es Alianza Bravo Pueblo, un partido del cual me siento orgulloso, que al igual que Antonio Ledesma, que es nuestro fundador, nuestro presidente fundador, bueno, hemos estado dando la batalla y ofreciéndolo como una alternativa, una plataforma en búsqueda de las soluciones de los ciudadanos en Venezuela. Que volviendo al tema de la niñez, ¿qué sabor y qué olor tiene la niñez de Richard Blanco en La Pastora de todavía de los techos rojos? Ahí con un padre que fue preso político, con su madre que era una institución, con una gente que de verdad, porque quería intervenir en eso, la política de la acción democrática de verdad, Richard, de los valores, de la gente que murió o que sufrieron exilio como ahora tú lo vives. Entonces, ¿a qué sabe? ¿A qué huele la niñez de Richard Blanco? A política un poco, ¿no? Pero también, yo creo que yo hacía más política que deporte, pero fíjate, por ejemplo, a mí me gustaba patinar mucho y en la bajada de donde vivíamos nosotros, o donde vivimos todavía, porque mi mamá que acaba de fallecer, pero mis hermanas, mi familia vive en Lídice, en la parroquia de La Pastora, había una bajada y me encantaba lanzarme ahí en patines. Oye, pero la casa del partido quedaba de San Antonio a Soledad, número 164. Esa era la casa del partido Acción Democrática. Y tú sabes que esas casas son bien grandes y atrás tienen un patio grandísimo, etcétera. Pero en la parte delantera, que te reflejaba anteriormente, donde los muchachos supuestamente le llevaban la serenata, supuestamente no le llevaban la serenata, por eso me lo contó mi papá muchas veces a las muchachas, yo me sentaba ahí, yo me acuerdo, yo tenía 10, 12 años, yo me sentaba, pues mi hermano era el jefe del partido, entonces yo me iba para allá, con mi papá, siempre tú sabes, la casa del partido o de los partidos en ese momento de Acción Democrática y Copa, y se convertían como en una casa de familia para atender los problemas de la gente. Mira, fulano está enfermo, hay que irlo a visitar, vamos para allá. Fulano, mira, vale, está en el hospital del IDICE, hay que irlo a visitar, vámonos para el hospital del IDICE, hay que llevarle unos medicamentos, hay que llevarle una comidita a la familia porque no tiene. Esa era la política que se practicaba. Pero yo recuerdo, y es algo que nunca se me olvida, que en la Casa de Acción Democrática de San Antonio de Soledad, número 164 en La Pastora, había una hemeroteca. Habían periódicos, de los primeros periódicos que existieron en Venezuela, unos libracos de este tamaño empastados, que desgraciadamente en una lluvia que hubo después, tumbó la parte donde te estoy diciendo que yo me sentaba a esperar a un señor que se llamaba Luciano Ochoa. Luciano Ochoa, para los que no lo conocieron, fue un mártir de la resistencia. Estuvo preso con mucha gente, pero recuerdo que siendo Octavio Lepage, precandidato de Acción Democrática, y fue a La Pastora, y cerca de donde yo me sentaba
todos los días para esperar a Luciano para que me echara los cuentos de lo que había vivido en esos años de cuando la Acción Democrática era un partido clandestino que tenía que esconderse porque estaban preparando, era precisamente la búsqueda de la libertad y de la democracia, pero lo hacían escondidos, con papelitos. Mira, llévale este papelito a Almore, llévale este a Leonardo, o llévale a Miguelito en tal sitio en Antímano. Eso se tardaba mucho. Resulta ser que yo esperaba a este señor porque era una escuela. Y un día Octavio, siendo precandidato, fue para la Pastora y fíjate lo que es la vida, de no recordar a la gente y de uno olvidarse del que trabaja, ¿no? Yo hasta cierto punto, yo conocí a Octavio y una vez se lo reclamé, pero no fue malintencionado porque eran gente distinta. Pero Octavio, en su discurso, dentro de la Casa del Partido, dijo, Se le olvidó. por cierto, yo quiero recordar aquí a Luciano Ochoa, el número 23, porque a ellos lo llamaban 23, 24, ¿de acuerdo? Al sitio donde estaban encarcelados, pues, donde estaban metidos, en esas mazmorras que le oprimían la libertad a los ciudadanos que querían democracia. Y agarró, yo quiero recordar aquí a Luciano Ochoa, que Dios lo tenga en la gloria, y recuerdo como que si fuese hoy, chico, que Luciano se paró, estaba atrás, y dijo, no, Octavio, aquí estoy yo. Y Octavio se ha bajado del sitio donde estaba hablando, con aplausos de todos nosotros, y yo estaba muy pequeñito, abrazar a su hermano de luchas, con una verdadera unidad de propósitos, al hermano que tuvo que luchar dentro de una mazmorra con un tratamiento indecente, amoral, por parte de los que dirigían los destinos de Venezuela de una manera tiránica, y se abrazaron. Bueno, a eso es que todavía me huele mucho también, oye, el Cerro del Ávila, porque estábamos rodeados del Cerro del Ávila. En ese momento el Pacheco dejó llegar a Caracas. La Caracas de hoy es una Caracas desordenada, no se cumplen con los requisitos de las ordenanzas, hay muchos edificios, hay muchas cosas, entonces ya en diciembre el frío no se siente. Esa era mi Caracas, esa era la Caracas que yo me acuerdo, y todavía, yo a veces salgo aquí, pues como tú sabes, estoy exiliado en Buenos Aires, y a los amigos que me escuchan, y me gusta, pues, hay alguien que dijo que el que viene a Buenos Aires regresa, pero que va, para mí Caracas es Caracas. Y esos son los recuerdos. Muchas mariposas, jugaba pelotica de goma, jugaba chapita, nunca le saqué el ojo a ninguno como el señor aquel que le sacó el ojo a un compañero, pero que a lo mejor sería un accidente. Esa era la Caracas y eso es lo que yo recuerdo realmente. Y así me huele a Caracas. Caracas tiene un olor distinto, es un olor específico, que los que somos caraqueños lo desciframos más o menos de esa forma que te estoy planteando en este momento. Muy bien definido los olores de Caracas, sí. Una pregunta, un amor de la niñez, Richard. Tu primer amor, una niñita. A lo mejor no digas el nombre, pues no, si no se puede decir, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo descubres el amor en La Pastora? Bueno, era una vecina mía, entonces yo iba para su casa. Ellas me conocen y son amigas, o sea que cuando vean esta entrevista no hay problema porque van a saber que son ellas. Eran tres y había eran cuatro hermanas, pero eran tres y yo no me terminaba de definir por alguna de las tres, pero creo que la tercera en edad fue la que más o menos hubo un momento de romanticismo, porque son esos amores platónicos, el amor de que a lo mejor le das un beso y sales corriendo, o el amor de un abrazo y hasta ahí, o sea, el amor de vestirte y bañarte bien y echarte colonia Menem, porque para ese momento lo que había era colonia Menem, y yo que le robaba a mi papá Pino Silvestre, que había Pino Silvestre. Yo creo que fue ella, pero sabes que el amor de cualquier muchacho, sus maestros. Me acuerdo de mi maestra que otro tipo de amor, pues, pero me enamoré de Angelina de Becerra, que era mi maestra de primer grado, nunca se me olvidará, que para ese momento, ya en primer grado, ya yo sabía leer y escribir. Y de mi maestra María, que no la puedo olvidar jamás, que era mi maestra de preescolar y nos daba clases en un estacionamiento de su casa, en un estacionamiento.
murió viejita, murió hace como unos 4 o 5 años, y entonces la recuerdo. Esos son mis dos grandes amores, el amor de platónico como de hombre a mujer y el amor de mis maestras que no las olvido. Un personaje influyente en esa etapa de la niñez a la adolescencia, alguien que te haya marcado en tu formación, pues moral, ética, de los principios. Bueno, sin duda alguna que mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia. Nosotros somos una familia muy consolidada, una familia, todos los que nos conocen saben que mi papá y mi mamá cuidaban mucho de nosotros. Aunque era una ciudad distinta y era una época distinta, ya se empezaba a ver la droga rodar por esos sectores sobre manera popular, porque recuerda que el IDICE es un sector popular. Yo nací en un sector popular, un barrio de la ciudad. Entonces no nos dejaban salir del jardín de la casa. Tú sabes que todas esas casas tienen jardines y no nos dejaban salir de allí. Por supuesto, en principio mi papá y mi mamá, pero esa maestra de la cual te estoy hablando, y María de preescolar, y la maestra Angelina de Becerra, del padre Livio Moreno, párroco de la iglesia de San Francisco Javier, porque es que yo fui monaguillo, de Héctor Córdoba y de José Figuera, porque yo fui Boy Scout y era el jefe de grupo, él, José Figuera, y Héctor era el jefe del clan. Pero después pertenecí a grupos musicales y nunca se me olvidará a Daniel, que me enseñó a tocar, bueno, no solamente él, porque Humberto, mi hermano, que también falleció, tú lo conociste, ingeniero, Humberto me enseñó a tocar cuatro, porque él le daba el cuatro, y todos nosotros en mi casa algún instrumento tocamos, o sea, hacíamos las parrandas de diciembre, de manera tal de que, mira, unos cuantos, y los vecinos buenos, esos vecinos que eran solidarios, incluso, te voy a decir algo extraño, te parecerá extraño y a los que me están viendo, hasta el que nosotros llamábamos malandro, el que estaba medio desviado, era un tipo que respetaba a la gente que vivía en los barrios. Hoy no, hoy desgraciadamente tenemos una sociedad con valores verdaderamente críticos, dramáticos para la familia venezolana, para la sociedad, para nuestros hijos, y tenemos que tener un cuidado extremo en el sentido de ver con quién se reúnen nuestros hijos. Mi papá me permitía de vez en cuando jugar metra, pero ese estaba en la esquinita que teníamos un terrenito ahí, observando con quién jugaba mientras yo y qué hacía y dónde estaba. Y si me decía que tenía que estar en media hora, jugaba media hora mientras y en media hora me regresaba. Pero bueno, pertenecía a todos esos grupos y a los grupos voluntarios de rescate. Eso siempre me gustó. Iba mucho al Ávila y la política, que nunca la dejé. Siempre, como te digo, me dediqué a entender, oye, vale, que de verdad, en serio, la política es un apostolado y qué bonito es utilizarla bien. Hasta mi fecha, hasta ahorita que tengo 55 años, que sigo creyendo que se pueden hacer las cosas bien cuando hay voluntad. ¿Qué sueña Richard Blanco para Venezuela? ¿Cuál cree que es el reto de nuestra generación para nuestro país en estos momentos críticos? Bueno, yo lo que sueño para Venezuela es que no volvamos a caer ni por un instante en creer en Mesías, como ocurrió en primera instancia con Chávez, que Dios lo debe tener en la séptima paila del infierno pasando el castigo, que debemos no confundir la unidad de propósito con una unidad que vaya encauzada en 4 personas o en 4 grupos, porque eso no puede llamarse unidad. Que no tengamos esa mente de que tiene que ser exclusivamente generacional la recuperación de Venezuela. Siempre hemos escuchado por ahí que dicen, si tú pudieras, si tú supieras y yo pudiera, tanto los jóvenes como los un poquito menos jóvenes y los adultos mayores tienen que ofrecerle a Venezuela. Y la gente no se puede engrandecer ni engolosinar cuando tiene cargos políticos ni cargos públicos. El trabajo público tiene que ser de extremo a extremo.
desde los políticos, que son los que asumen la responsabilidad que el pueblo le ha encomendado, pero también con los ciudadanos, que los ciudadanos puedan respetar las ordenanzas, las leyes, que respeten las buenas costumbres, los buenos hábitos, la moral, la ética, esa materia que tanto nos enseñaron a nosotros en los colegios que ahora simple y llanamente ya no existe. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela Enrique Chaumer de Lice y en el colegio San Francisco Javier y en el Jesús Obrero en Catia, porque yo estudiaba era por ahí, en el Jesús Obrero, en el colegio San Francisco Javier, en la escuela Enrique Chaumer, la moral y luces eran precisamente nuestras primeras necesidades. Eso se lo repetían a uno, como que la familia es la base fundamental de la sociedad. Eso eran cosas que no sé, así como cuando llegaba también el vaso de leche escolar. Estas frases que te estoy diciendo no eran frases poéticas, o bueno, podían ser frases poéticas porque quedaron para el sentimiento de la gente, de recordarle a uno que, bueno, todos los seres humanos podemos tener errores, nadie es impoluto. Alguien dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero Sí. hay pecados que pueden ser absueltos, pero hay otros que desgraciadamente no se puede. Entonces yo espero para Venezuela que podamos entendernos todos, que todos los venezolanos puedan poner un granito de arena y que nadie se crea más que los demás, porque ahí sí estamos mal y no vamos a recuperar a nadie, no vamos a recuperar a nuestra patria. Oye, tenemos la mayor reserva de petróleo, hermano, comprobada de la tierra y no tenemos gasolina. Tenemos la tercera reserva comprobada de gas de la tierra y tú te vas para Macarao, para Antímano, para Caricuao, para Yaracuy, para Amazonas, para Cojedes, para San Cristóbal y las colas que ves son grandísimas. Ahora tenemos oro, se están robando el oro. No. Tenemos que tener un país donde de verdad le pongamos cariño y corazón para que sea el mejor país del mundo. Y sí se puede, sí se puede. Cuando yo me, Tengo aquí una pregunta que en otro caso sería hipotética porque es una pregunta para gente que no ha, bueno, ya te la voy a hacer. ¿Qué harías o qué has hecho, cómo te has sacrificado por Venezuela? Entonces, bueno, este, este, si supieras que esa es una pregunta que yo te la voy a responder con el alma y con el corazón. Yo no sé modestia aparte, sí, sí. yo no sé si nosotros nos hemos sacrificado como Venezuela merece que uno se sacrifique. O sea, Pero nosotros somos hijos. esto lo está diciendo alguien que estuvo preso siendo inocente, que la cárcel, donde hubo tortura psicológica, donde estabas aislado, el violador, el asesino, tenían DirecTV, estaba muy bien, a ti no te pasaban ni una revista, tú hacías tus necesidades en una ponchera, yo atestiguo eso porque yo lo sé que es así. Ahora, después has tenido que huir del país de manera sensacional, porque si te agarraban, te mataban, estás en el exilio y bueno, lo que todos vimos que ocurrió con tu señora madre, a la cual yo conocí y que era una dama. Entonces, bueno, y que tú digas entonces que no sabes si nos hemos sacrificado, yo quisiera que tú relataras un poco esas experiencias, Richard, porque es importante No, para los jóvenes. son experiencias. Yo creo que el que se sacrificó por todos nosotros fue Jesús en la cruz. Yo soy muy creyente, ¿viste? Tengo mucha fe, mucha Sí. esperanza. Y tú lo sabes que es así. Yo tengo una iglesia aquí cerca, a 4 o 5 casas de donde estoy viviendo temporalmente en un sitio que pude alquilar, muy modesto, y siempre paso por ahí. Pues yo hablo con él, ese es mi amigo, y yo le cuento las cosas y siento que él me responde. Yo pienso que él fue el que se sacrificó. Pero bueno, supongamos que tú lo estás planteando como sacrificio. Yo no sé si, pues yo estuve preso y yo no cometí ningún tipo de delito. Tú sabes cosas difíciles cuando tú estás preso, Miguel, y cometiste un delito, mataste a una persona, ni Dios lo quiera. Y entonces tú estás preso y dices, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Eso no te debe dejar vivir. Pero si tú estás en una cárcel y sabes que tú no hiciste ni cometiste ningún tipo de delito, eso te da resistencia, te tiene que dar fuerza, te tiene que dar voluntad. ¿Y sabes algo? Yo a veces me pregunto, Dios mío, yo pudiera haber estado como estuvieron y que están mucha gente en la tumba, o muertos, como están muchos muchachos que cayeron
en las calles y urbanizaciones de Venezuela, producto de pensar tener un mejor país, porque yo sí me enfrentaba. Esto no es cuento. Yo a veces escucho a algunos dirigentes que dicen, no, es que yo tragué bomba, yo fui... No, mentira. Mentira, la verdad es que uno no puede descubrirlo, porque bueno, si esa es su mentira, ay, que sigan disfrutándola, porque la gente, si algo dejó de ser en Venezuela, es pendejo, tonto. La gente sabe quién es quién. Entonces, bueno, yo no sé, te repito, si para eso, para mí eso fue sacrificio. Yo hubiese querido haber hecho otro sacrificio. Yo hubiese querido ir a Miraflores con la gente y sacar a estos tiranos. En los momentos oportunos, cuando pudimos haberlo hecho, con fuerza, con voluntad, con decisión patriótica. Pero bueno, yo no sé qué pasó y creo que a lo mejor yo soy culpable y todos tenemos que sentirnos un poco culpables. Estamos perdiendo la oportunidad de oro todavía incluso de no hacer las cosas como tenemos que hacerlas, porque ahora, bueno, tenemos 60 países que nos están apoyando, pero nos cayó el coronavirus, Dios mío, lo que faltaba. Tenemos el virus de Nicolás Maduro, este terrorista criminal, desgraciado, fusilámine, un tipo que no de verdad representa los intereses de Venezuela, que hemos podido sacarlo a la fuerza, como tiene que ser, porque estos tipos son unos vagabundos, estos tipos son unos delincuentes, estos tipos asesinan, son violadores de los derechos humanos, son narcotraficantes, son terroristas, están orientados por los terroristas, bueno, más apretados del mundo. Y nosotros agarramos y bueno, nosotros no, a mí que me saquen de ese juego. Mucha gente le hizo el juego. Hace un año tú referiste lo del TIAR, Richard, y ahora recién como que es que empiezan a manejarlo y así todo tiene un atraso de años y así todo va corriendo y va pasando el tiempo. Mira, cuando nosotros hablamos del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el artículo número 8, primero que nos incluyeran, porque ese era el primer paso, porque Chávez en el 2012 sacó a Venezuela del TIAR y punto. Entonces teníamos que pedirle a la Organización de Estados Americanos que nos incluyera. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con el postulado del artículo 6 y el 8. El 8 es para precisamente la ayuda militar internacional. Entonces, bueno, un complejo que no se puede. Bueno, en estos días vi a un dirigente político en Venezuela que le recomiendo que aunque sea vea la serie Bolívar, que es buenísima. Yo la vi aquí, donde dijo que ahora sí tenemos que salir adelante como salieron nuestros héroes, nuestros mártires, la gente a la calle, los únicos ciudadanos. Mentira, mentira. Bolívar fue a Londres. Bolívar ayudó y fue a buscar ayuda militar en Perú. Incluso se reunió con San Martín en Perú, aquí el de Argentina, y se vieron y llegaron a ciertos acuerdos. Y él tuvo que salir también en un momento determinado con una coalición militar dirigida por él mismo, jóvenes, por cierto, porque todos esos generales tenían 28 años, 26 años, 27 años. Lo que hizo José Félix Rivas el 12 de febrero de 1810, cuando paró a Boves, cuando quería venir en la batalla de la Victoria para tomar a Caracas. Si hubiese tomado Caracas y José Félix Rivas, tan joven, apoyado por los estudiantes universitarios, por los seminaristas y por los ciudadanos comunes, no se hubiesen enfrentado como se enfrentaron a Boves, otro gallo hubiese cantado. Pero resulta ser, hermano, que bueno, yo veo que nosotros estamos como muy tranquilos, muy pacíficos, están pasando los días, la gente se sigue muriendo de hambre, y bueno, uno hace un llamamiento para lo del TIAR y todavía no hemos podido hacer nada. Después planteamos lo del parlamentarismo virtual. Este que está aquí lo propuso, porque ya nos estaban sacando los diputados. Nosotros somos 32 diputados, creo, entre principales y suplentes, que estamos fuera de Venezuela. Entonces hice una propuesta que conozco muy de cerca, porque hay gente en Francia y en España que utilizan el sistema parlamentario, hay jurisprudencia con relación a eso, hay experiencias con relación a eso. Vieron que yo estaba loco, que eso no se podía hacer, pero en diciembre se modificó el reglamento de interior y de debate porque requeríamos entonces en enero tomar una decisión para designar al presidente de la Asamblea Nacional. Y si no hubiésemos hecho eso que propusimos, hoy no, ni siquiera estuviésemos reuniéndonos, pues cómo nos íbamos a reunir con el coronavirus. Y así
el artículo 187, ¿cómo es posible que nosotros tengamos 17 peticiones a la Asamblea Nacional haciendo yo uso de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento de Interior y de Debate, y ni siquiera se me diga el por qué no se puede aprobar un artículo de la Constitución? Que bueno, es tan sencillo, yo no lo inventé, ni es un capricho de Richard Blanco, ni es un capricho de lo que estamos haciendo. Estoy buscando la Constitución, pero es que la tengo por allá porque me la leo todos los días y trato de ilustrarme más, pero es tan clara. La Constitución establece en el artículo 187, son atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, 2 puntos. Artículo 11, autorizar misiones extranjeras al exterior o solicitar misiones extranjeras militares cuando la República se vea en peligro. Yo te pregunto, ¿tú crees que si nosotros no sacamos a Maduro vamos a solucionar el problema del agua que tienen los venezolanos? No, vale. No, jamás. Hermano, mira, hay gente que pasa un mes sin agua. Yo hablo con la gente todos los días por mi WhatsApp. Gracias a Dios que tenemos este sistema ya. ¿Tú crees que si Nicolás Maduro sigue en el poder vamos a tener luz? ¿O vamos a tener servicios públicos eficientes en materia de salud? ¿Tú sabes cuántas camas hay entre las clínicas privadas y las públicas en Venezuela por si se llegara a presentar una emergencia catastrófica en Venezuela? Que pueden ser muchas. Una, la del coronavirus ahorita. 2, la gente que se está muriendo de hambre. Pero cualquier tipo de patología o algo que yo sé porque lo vivimos cuando estuvimos en la alcaldía metropolitana y en la alcaldía municipio Libertador. Suponte tú ni Dios los quiera y pedimos a Dios que no ocurra un terremoto en la ciudad de Caracas. ¿Tú sabes cuántas camas existen en toda Venezuela para atender a los ciudadanos que puedan tener algún tipo de emergencia? 17,000 camas para 32 millones de habitantes. Eso no puede ser. Entonces, ese es el país, hermano, que yo no quiero y no me da la gana de... ¿Crees, Richard, que el actual liderazgo opositor le ha fallado o le ha faltado al país, al venezolano de a pie, pues a la gente que está esperando que alguien haga algo para extraer, expulsar a este narcotirano del poder? Sí, sin duda. Y que me perdonen los que se vayan a sentir molestos. Se han hecho grandes esfuerzos, yo no lo dudo también. Entrar a la Asamblea Nacional no es fácil. Pero yo no puedo perdonar, por ejemplo, que no se haya nombrado el Consejo Nacional Electoral en el momento que se tenía que nombrar. Y bueno, si los demás no quieren pensar de que eso fue un error, yo se los digo clarito, eso fue un error. Fue un error bien grande el que nosotros cometimos. Y nosotros alzamos la voz. Pero lo que pasa es que tú sabes que en los congresos, en las asambleas, como en este caso, la mayoría es la que decide. Y nosotros somos, en la fracción de Julio, muy poquitos. Entonces no tenemos la mayoría, pero lo aclaramos. Y errores Una que se han fracción cometido. modesta, pero gigante en moral, porque yo creo que las cosas que dice han sido todas coherentes y por ahí ha ido la cuestión. ¿Te has sentido alguna vez en el Parlamento segregado, de alguna manera? O sea, Sí, muchas. todos éramos compañeros y nos conocíamos todos, pero de alguna manera por no tener una posición complaciente, vamos a llamarlo así, ¿crees que ha habido algún tipo, con la fracción 16J en general, pero contigo también en lo particular, ha habido algún tipo de segregación, de apartheid? Sí, cómo no. Muchas veces. Y me da tristeza decirlo, porque entonces tú no puedes hablar de unidad de la boca para afuera y me retrocedo a lo que te dije hace rato. Si vamos verdaderamente a hacer una unidad, tiene que ser una unidad no de 4 ni de 5. Entonces tú no puedes hablar de la boca para afuera. Si vas a hablar, habla de verdad. Claro, por supuesto, yo sí me he sentido apartado. Yo me he sentido apartado cuando ya llevamos 17 peticiones a la Asamblea Nacional para que se discuta el artículo 187, numeral 11, y se solicite la ayuda militar para Venezuela porque solo no podemos, porque hay grupos terroristas, porque está el G2 cubano, porque están esta gente armada, etcétera, etcétera, y ni siquiera una respuesta. Ni siquiera te responden un mensaje de celular, no te atienden una llamada telefónica. Entonces, ¿de qué unidad hablan? ¿De qué propósitos hablan? Entonces, si tú se lo dices, se molestan. Porque se lo dices públicamente. Pero bueno, mano, si tengo que decírtelo públicamente, porque si te lo he escrito, si te he mandado misivas, si te he mandado oficios, pues, si te he mandado a decir con mucha gente y no me responden,
tengo que decirlo, por los únicos instrumentos que nos quedan, porque a nosotros nos robaron las televisoras, otras las compraron, cerraron emisoras de radio. Entonces lo único que nos queda son las redes sociales, que por cierto, al político le gusta cuando lo ponen por ahí arriba, pero cuando le dicen algo que va en contra de su ego, entonces se sienten incómodos, se sienten mal. Entonces, hoy yo lo que he visto, por ejemplo, y te lo digo además, permíteme hablar en primera persona, como periodista y como profesor además de esa cátedra que es comunicación y liderazgo. Esos mensajes que está mandando el pueblo hay que tomarlos en cuenta. Son mensajes igualitos todos para aplicar el 187 y el TIAR y el R2P y la resolución 1373, porque si tú agarras todos esos instrumentos internacionales que ha firmado la República de Venezuela con la Organización de Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos, con todas estas instituciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos que están siendo violentados en Venezuela, y lo levantas y agarras cualquier artículo, ese cae sobre Venezuela. Entonces, le estamos diciendo, bueno, que permitan que entre la DEA. Ahí agarraron a un general, lo sacaron de baja. ¿Con qué? Con un dron. Ah, no, bueno, entonces no, dice que es que lo que pasa es que uno quiere que invadan a Venezuela, que se metan los militares con armas y tomen... No, estamos en pleno siglo XXI, chico. Ahí todo el mundo tiene 2 celulares. Bueno, ahorita no tanto porque la gente está apelando en Venezuela. Pero todo el mundo sabe utilizar un celular de alta tecnología o tienen un computador en su casa. Me van a decir a mí que van a venir con ese cuento que nosotros estamos solicitando una invasión. Lo que estamos solicitando es la ayuda militar, humanitaria, táctica. Que dejen entrar a la DEA, que dejen entrar a los organismos internacionales, que se capturen a estos perturbadores y estos delincuentes de la libertad y de la paz en Venezuela, que saben dónde están ubicados. Porque tú crees que me vas a decir tú que los Estados Unidos no saben dónde están. Los tienen plenamente identificados. Completamente de acuerdo. ¿Crees que por ese abandono que ha habido digamos, de la alternativa formal, que es la oposición, que yo creo que está divorciada, pues yo también como tú escucho las comunidades populares, uno tiene amigos en Apure, en Zulia, en Sucre, en Amazonas, en Bolívar, y todos piden que se implemente el 187, ya no que lo pidan, sino que lo traigan, que haga esa coalición que tiene 60 países? ¿No crees que ha llegado la hora de generar otra agrupación unitaria? Aquí en Madrid se está generando ahora un grupo llamado Venezuela Libre, donde participa Miguel Enrique Otero, entiendo que participas tú, Antonio Ledesma, Nitu Pérez Osuna, Enrique Aristigueta Granco, Asdrúbal Aguiar y otros Humberto Candelón Berti. Bueno, y yo aspiro también poder colaborar allí. ¿No crees que ha llegado el momento, no de dividir, pero sí de otra opción para que la gente tenga también otra perspectiva? Es que yo creo que cuando a ti no se te toma en cuenta, pero tienes todavía mucho que dar, bueno, simple y llanamente, si no te escuchan en privado, tienes que hacerlo en público. Yo esta mañana hablé con varios de los que tú citaste. Por cierto que voy a tener este viernes en un live al doctor Humberto Candelón Berti, expresidente de PDVSA, exministro de Energía y Minas, expresidente de la OPEP, ex embajador de Colombia. Hablé con Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano, etc. He hablado con todos los que tú me... Ahora, si a ti no te escuchan y se habla de unidad, bueno, tú tienes que de alguna manera dejar sentado tus propuestas. Y las propuestas que hemos recogido son las mismas que nos está planteando el ciudadano venezolano y las que nosotros venimos incluso planteando hace mucho tiempo, que la subestiman, que no la escuchan, pero que finalmente después de muchos meses no le queda más remedio que actuar. Fíjate lo que está pasando con el TIAR. Ya se está hablando cuando de que ya es muy tarde, Richard, cuando ya es tarde quizás para ellos. Bueno, sí, ojalá que no sea tarde, porque yo tampoco juego a Claro. que el país se nos destruya. Yo quiero volver a Venezuela. Te repito, Claro. ya yo me despierto y lo primero que siento es que quiero abrazar a mi familia, buscarnos, reencontrarnos. Yo sueño, mira, yo siempre se lo decía cuando tenía la oportunidad de hablar con algunos compañeros, entre ellos con el presidente Guaidó. Decía, mire, una de las cosas que yo sueño, porque el país habrá que hacer muchas cosas, porque hay que reestructurar el Estado,
Eso está minado de delincuentes, de corruptos, de terroristas, del G2 cubano, de todo. Pero y bueno, habrá que hacer mucho, el sistema de salud, darle comida a la gente, que los mercados estén llenos de comida, que se atienda a la agricultura, a la ganadería con créditos, con fideicomisos para que surja verdaderamente el campo venezolano porque está destruido, que se le dé la posibilidad de recuperar sus tierras a la gente que no pudo recuperarla, que tengamos un sistema educativo verdaderamente que enseñe a los ciudadanos venezolanos, que nuestra gente no se vaya y que tengamos fuga de cerebro, sino que más bien lo que se aprende en nuestras clases de estudios se pueda poner en práctica para una Venezuela distinta. Pero resulta ser que si no te escuchan, tú tienes que buscar una fórmula que te escuchen, así sea por señales de humo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que estamos a tiempo. Ojalá que puedan entender de que todos somos necesarios. Yo, por ejemplo, me sentí muy incómodo cuando fuimos a San Cristóbal, que fuimos a buscar los alimentos. Por cierto, una porción era muy poco, porque eso era para ayudar a la población cercana al Táchira. Vamos a estar claros. Y estábamos un grupo de parlamentarios y me dijeron para cruzar para Cúcuta. Y yo le dije, ¿yo qué voy a hacer en Cúcuta? Pero y me quedé en San Cristóbal. Al día siguiente salimos y nos atacaron. Tuvimos que meternos en casas. Los delincuentes estos que operan bajo la mirada complaciente de Nicolás Maduro y su combo de terroristas, narcotraficantes y delincuentes, de asesinos, lo que querían era matarnos. Y se equivocaron los que planificaron eso. Después, el 30 de mayo, cuando tuvimos que ir a Altamira, eso fue una gran equivocación. Yo se lo dije al presidente a las 5 de la tarde. Y tú vas a ver que nos van a meter presos. Nos van a allanar la inmunidad parlamentaria de manera ilegal. No pasaron 3 días, hermano, cuando nos allanan la inmunidad parlamentaria. Bueno, yo estoy aquí. Tengo los mismos delitos acumulados que los mismos que ese día se le hicieron el allanamiento a 7. Yo estoy aquí. Porque si voy, me van a meter preso y yo no quiero volver a estar preso. Yo desde aquí creo que puedo hacer una labor importante. Hay mucha gente que critica. Yo honro a los que están en Venezuela. ¿Cómo no los voy a honrar? Si tengo familias allá que pasan hambre, que no tienen cómo comer, que no tienen cómo pagar un seguro, que van a un hospital y se mueren. Yo tengo familia que se me ha muerto. Mi mamá se murió. ¿Qué pasa, vale? Mi mamá se murió allá. Entonces me van a venir a mí con cuentos. Ahora, nosotros estamos aquí por razones distintas, muchos. Aquí hay más de 5,5 millones de venezolanos en todo el mundo. Aquí en Argentina la gente está pelando, ¿no? Ya no tiene trabajo, ya no tiene cómo comer, ya no tiene nada que hacer. Y eso ocurre en diferentes partes del mundo. En Chile, por ejemplo, tenemos en Chile a la gente parada ahí en el aeropuerto, pasando hambre, pasando vicisitudes. ¿Dónde están los recursos que nos han dado? Vamos a buscar una fórmula de trabajar entre todos, en conjunto, y que con esos recursos se los llevemos a Perú, se los llevemos a Chile, se los llevemos a Argentina. Mira, a mí me da tristeza cuando yo hablo aquí con la gente, Miguel, y la gente que nos está escuchando, que ya no tienen, hermano, cómo comer. Y uno quisiera ayudarlo y no puede, porque nosotros también tenemos 4 años y medio sin cobrar medio, y la gente no lo creerá. Y la gente no lo creerá. Y yo tuve que salir corriendo porque si no me iban a matar. Y yo no quería estar muerto porque ya tenemos muchos muertos. Y lo que queremos es, precisamente desde aquí, desde las tribunas que estamos, donde está Ledesma, donde estás tú. Yo conozco tu historia. A mí nadie me la va a echar cuento. Nadie. Y conozco la historia de muchos venezolanos que están por todo el mundo. Yo veo las lágrimas caer de hermanos venezolanos aquí en Argentina y de diferentes países porque me dedico a llamarlos, porque es lo único que puedo hacer, atenderlos y darle una voz solidaria, que me dicen que ya no pueden más, que prefieren irse caminando y morir en su país y no tienen ni siquiera zapatos porque me dicen que los que tenían están rotos, pero se van caminando a pie, se van caminando sin zapatos. Bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no buscamos a todos, nos ayudamos entre todos y salimos de esta pesadilla y pensemos primero en Venezuela y después, cuando ya hemos salido del usurpador y de estos delincuentes, bueno, veamos a ver si tenemos capacidad o tenemos un cupo que nos dé la Venezuela que aprendió a hacer política y la Venezuela electora, sí considera que X ciudadano, X venezolano, se portó a la altura o no de las necesidades
de un pueblo que ha pasado tanto trabajo. Richard, yo pude atestiguar lo cercano y lo pegado y lo buen hijo que eras tú con tu mamá, quien conocí, una santa, una señora, bueno, que vivió también los rigores de la dictadura, tu papá, que fue un luchador, y una señora, bueno, ¿qué se siente? No el Richard político que tuiteó, sino el ser humano, Richard, el ser humano, de que haya velado a su mamá por un teléfono. Bueno, en principio te puedo decir que por supuesto fue un gran golpe. O sea, yo llegué a las 7 de la noche el 26, hablé con mi mamá el 26 de junio, dentro de unos días, a las 9, perfectamente bien. Yo había colocado incluso un video, porque mi mamá me había visitado en la embajada de Argentina, donde yo pasé unos días, y bueno, mi mamá disfrutó, como disfrutamos con ella, 93 años, pero ustedes todos se acuerdan cómo era mi mamá, lúcida, una mujer alegre. Yo me divertí con mi mamá cuando fue a la embajada. Yo creo que te lo dije a ti, pero también se lo comenté a mucha gente, entre ellos a amigos cercanos, Antonio Ledesma, a Mixi, también a mis amigos del partido, a mi familia. Yo le dije, yo siento esto como una despedida de mi mamá. Bueno, pasé a Colombia por la frontera, me vine para Argentina, llegué a las 7 de la noche al aeropuerto de Seiza, a las 9 de la noche hablé con mi mamá y a las 3 de la mañana me llaman que mi mamá se murió. Bueno, te podrás imaginar un golpe muy fuerte. Yo no podía regresarme a Venezuela a ver a mi mamá. Y me acuerdo que salí con mi hija Andreina, que por cierto tengo que preguntarle porque no recuerdo, y sé que es por aquí cerca, cuál es el edificio donde yo me paré. Pero yo me paré porque me llamó Richard, mi hijo, para ver a mi mamá cuando la estaban enterrando con un celular. Por supuesto, bueno, imagínate tú, eso tiene que ser un golpe para cualquiera. Como ha sido un golpe, quizás, o quizás no, para muchos venezolanos que estamos en la diáspora, y a lo mejor de manera más dramática. Que bueno, mi mamá le sirvió a sus hijos y al país 93 años, hay que verle la cara. Ahora yo siento que mi mamá me guía y bueno, por supuesto, cargo mi luto, cargo mi dolor. Bueno, si mi papá tiene 35, 36 años muerto y todavía lo recuerdo. Pero le pido a mi mamá que me ayude que le ibas a seguir. preguntar a Andreina que te dijera el edificio donde te paraste cuando te dieron la noticia, ¿no? Porque no me acuerdo, no recuerdo cuál es. A lo mejor he pasado varias veces, pero en ese momento estaba tan distraído en esperar que la enterraran, que la sacaran que no me acuerdo, pues, o sea, pero estaba por preguntarle que me lleve nuevamente al sitio, porque en estos días he tenido que pasar más tiempo aquí, estoy leyendo algunos libros que me han prestado, otros que he recomendado, otro que siempre leo y lo leo y lo leo y lo leo, porque a mis alumnos de la universidad siempre los ponía a hacer un trabajo con las horas más oscuras de Winston Churchill. Y entonces siempre lo leo y me comunico con ellos por broma, por chat y por las redes, y gozamos un pullero porque se acuerdan de algunas cosas, como este hombre que tenía preparado un discurso para el Congreso, se bajó en un tren, estaba lloviendo, se bajó del carro y se montó un vagón, todo el mundo se quedó loco porque era el primer ministro y querían darle el puesto, ¿no? Tú sabes que los metros y los vagones, aquí está el subte, tienen algo muy particular, que es que tú te metes y por lo general la gente que está ahí tú no la conoces. A veces te consigues a alguien, oye, mira, ya está Miguel, ya está Pedro, ya está Juan, pero por lo general no conoces a la gente. Él agarró y le dijo a Winston Churchill, a una persona, ¿cómo se llama usted? Fulano. ¿Cómo se llama usted? Fulano, el otro, fulano. ¿Y de dónde eres tú? De tal sitio, y tú de tal sitio. Y le preguntó, porque tenían para ese momento muchas bajas en cuanto a soldados para combatir en la guerra, que si seguían o se paraban. Y el discurso que habían cuadrado los políticos de entonces era que no se podía ir, pues. Yo no sé, parece que había una negociación de fondo, ¿no? Y Estaban entonces, rendidos, Richard, querían colaborar, ya habían negociado y iban a entregarse. A algunos les suena este cuento como conocido, ¿verdad? Es una cosa medio... Este es el libro, aquí lo tengo. Y la gente empezó a decirle, no, tenemos que ir, no, tenemos que ir, tenemos que ir. Cuando el señor fue al discurso, empezó a hablar
del discurso y todos estaban esperando pues la respuesta que habían ya cuadrado. Y le dijo, no, vamos a seguir, porque es que fulano de tal, del sector tal, me dijo, y la gente se quedó viendo, pero bueno, ¿de quién están hablando? ¿De quién está hablando este señor Winston Churchill? Y estaba él hablando del pueblo, del marginado, del ciudadano, del que estaba viviendo en carne propia lo que era la búsqueda de la restauración de su libertad y de sus cosas. Y cambió el Lucharemos en la discurso. playa, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles y O sea, levantó la moral del país con un discurso, Richard. y bueno, Y entonces aquí tengo el libro que me lo prestaron, estoy leyendo la historia de los árabes, entonces trato de leer un poquito y dejar el otro. Aquí, eso me lo prestó un amigo acá, el papá de la esposa de mi hija, me prestó, él conoce Venezuela, me regaló este libro para que lo leyera de Simón Bolívar, los caudillos de la Argentina, porque yo cada vez que vengo para acá y voy a un acto, siempre le decía, cuando vean las bardas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo. Y le echaba los cuentos de lo que nosotros hemos vivido en Venezuela para ver si le servía de algo. Tengo un libro que me regaló Álvaro de la Madrid, un diputado, un parlamentario argentino, que se llama Malandros. Álvaro estuvo en Venezuela, hizo un recorrido por diferentes sitios, y bueno, el nombre lo dice todo, y se relaciona precisamente a los malandros que conducen los destinos de Venezuela. Y bueno, y así tengo varios. Los yo hijos del recuerdo que una senador. vez fui a tu casa y tenía cerros de libros, o sea, los libros ya eran los estantes y en las mesas y en todas partes. Porque Richard, me regalaron. finalmente, para no quitarte más tiempo, que esta conversación ha sido muy amena, porque hemos conocido al Richard Blanco humano, al que está detrás del aguerrido político confrontador, pero a la vez conciliador y serio y bien formado. Richard, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que tus nietos hablen? ¿Qué crees tú que es, que es la labor del venezolano en este momento y cuál crees tú que es tu papel de cara a la historia? Tú sabes que siempre me lo pregunto. Y yo digo que en cualquier libro de la historia, cuando ya nosotros pasemos a otro terreno, en cualquier libro, en cualquier libro, si no nos colocan la historia completa, por lo menos nos colocarán una foto cuando tú y yo tragamos bombas lacrimógenas en La Vega, o en Antímano, o en Caricuao. No, pero hablándote en serio, oye, que me recuerden como lo que siempre he sido, como un político que quiere utilizar este instrumento que le da la vida a uno para ayudar a la gente. Si supieras que a mí me gusta hacer más el trabajo social, el trabajo ejecutivo, que de propio parlamentario. Yo fui director de gestión Yo ciudadana. recuerdo que iba a decir eso, y disculpa que te interrumpa, en la dirección de gestión ciudadana, yo nunca se ha atendido más gente de los barrios en que íbamos a resolver los problemas que cuando tú la dirigiste en la alcaldía de Antonio Ledesma. Ahí se hacía de verdad la política, que es eso, es servir y es ir a resolver el problema y ayudar a la gente en su comunidad. Pero como quiera que sea, Dios me puso en el camino ser diputado, ya este es mi segundo periodo. Por cierto que en el año 2009, en las elecciones del 2010, gracias al favor de los caraqueños, fui el único diputado electo por la oposición y fui el diputado más votado entre los del gobierno y de la oposición. Y en el 2015 me cambiaron de circuito y me fui para otro circuito, La Vega, Antímano, Macarao, Caricuao del Paraíso, y volví a ser el diputado más votado de toda Caracas, tanto de la oposición como del... Entonces, yo digo, bueno, debe ser que la gente reconoció nuestro trabajo. Mira, nada, que me recuerden la gente y mis hijos sobremanera y mi familia y mis amigos, que son todos ustedes, y mis electores, como un funcionario público eficiente, si es que se puede, sino que me recuerden como un político que quiso hacer de esto su vida, un apostolado. Y si no, bueno, que me recuerden como un buen ciudadano, que eso sería un gran honor. Y si no, que me recuerden como Richard Blanco, el que le echó piernas en un momento determinado de la historia de este país para hacer de Venezuela ese país que nosotros tanto anhelamos. Mira, yo charrasqueo el 4. A mí me encanta el Ávila. Yo medio le doy al canto. Yo fui Boy Scout, yo fui a mí yo soy venezolano, yo soy como el venezolano común. Yo aquí, cuando tengo oportunidad, a veces estoy leyendo, a veces estoy trabajando, yo pongo canciones de Reinaldo Armas, que lo conozco, es mi amigo,
de Simón Díaz, que lo conocí también, y conozco a su hijo y a su hija, son mis amigos. Me conseguí a Luis Silva aquí, en Buenos Aires, es mi amigo y también me gustan las canciones de Luis Silva, de todos esos, hasta el Tarugo La Caimana me gusta, que tú también lo conoces, y lo disfruto. Entonces, yo te digo, yo todavía estoy joven, quiero seguir luchando, quiero seguir trabajando en el puesto y en la posición que sea. Tengo Te una agradezco profesión. mucho tu espacio, te agradezco esa posición intrínsecamente venezolana y venezolanista. Te agradezco mucho tu amor al país, tu sacrificio que ha sido grande y que yo creo que te lo reconocemos todos por el amor que tienes, porque uno pudiera estar haciendo otra cosa, Richard, y no hubiéramos transcurrido todo esto, pero no podemos, porque lo que estamos es abocados a servirle al país. Yo te quiero agradecer mucho en esta ronda que la hayamos iniciado contigo, de lo que es el lado humano de la política interior, pero no la política interior de la Comisión de Política Interior, sino lo que siente un político por dentro, que es un ser humano, pero que tiene una sensibilidad especial. Quiero darte las gracias, quiero agradecerte mucho y quiero agradecerte más que como ser humano y como dirigente político, esa postura que estás sosteniendo de fuerza, de coraje, en ese apoyo, en esa fracción 16J, que la honras y también te honra mucho a ti porque nos sentimos los venezolanos que sí tenemos quien nos defienda, que sí hay quien dé la palabra, la campanada de alerta y que sí haga el llamado que hay que hacer en este momento de la historia porque tenemos un deber que es liberar a Venezuela y ese deber yo me siento representado por ti, te lo quiero agradecer públicamente. Tienes las Bueno, cámaras para que te despidas. no, bueno, Miguel, que Dios y la Virgen te protejan, que te cuiden mientras estás llevando esos momentos difíciles que te ha puesto la vida, superando esos escollos, a ti, a todos los que estamos fuera de las fronteras de Venezuela, a los que están en Venezuela que están sufriendo más que nosotros, por supuesto, aunque aquí hay un dolor que es un dolor distinto, que es el dolor de patria, ¿no? Pero sueño con, se me olvidó decírselos hace rato y con eso termino, con un decreto que más o menos diga así: fulano de tal, presidente de la República, en uso de sus atribuciones legales que le confiere la Constitución y las leyes de la República, ordena que se abran las fronteras de Venezuela para que regresen todos los venezolanos y podamos abrazar la alegría de ser libres. Eso es lo que espero, y que sea muy pronto, que no le demos más chance ni más oxígeno a quien oxígeno no merece. Los oxígenos hay que llevarlos a los hospitales y a las clínicas para salvar a nuestra gente. Hay que darle comida a la familia que en las noches se acuesta con dolor de estómago y no tienen cómo comer y se levantan sin comer. A la familia venezolana que está esperando que los políticos nos pongamos a la altura de sus necesidades. Ese día será para nosotros fundamental. Y yo, con los errores que se pudieron cometer, con los aciertos que también los hay, con los compañeros que son valientes y han demostrado trabajo, que también los hay, con diputados excelentes que también los hay, podamos salir de esto. Con los dirigentes políticos, ya te he nombrado a muchos, pero los alacranes que se terminen de ir. Los alacranes tienen un veneno por dentro que es mortal. Y los alacranes tienen que estar con alacranes. Entonces, aquí hay unos alacranes que le han hecho mucho daño y se robaron el dinero, el patrimonio del pueblo y han hecho sufrir a Venezuela, que está encabezado por Nicolás Maduro y sus huestes. Entonces, si de este lado hay alacranes, de mi parte los voy a identificar y se los voy a decir al pueblo. No me importa. Y bueno, seguir adelante y pedirle a Dios y a la Virgen que nos acompañe en esta lucha que no sé, pero independientemente de todo, siento que vamos a salir adelante y que vamos a tener libertad, paz y democracia para nuestra patria. En mi pueblo, un hombre que tenía un sombrero que lo dejaba en una mata cogida decía chirulí con chirulí y arrendajo con arrendajo. Tenemos que separar el polvo de la paja y te quiero dar una bendición, que Dios te bendiga y que A ti, sigas luchando como has luchado porque nos da mucha fuerza también en los momentos duros y creo que, y cuídate mucho, porque creo que Caracas te está esperando cuando regrese. Que Dios te sí, bendiga, claro. Richard. Chao, hasta luego. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por